¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este curso del sistema de nulidades. El día de hoy vamos a ver nulidad de una elección por propaganda religiosa. Recuerden que pueden participar en cualquier momento, hacer una pregunta, escribir algo en el chat, como ustedes quieran. Este tema de nulidad de una elección por propaganda religiosa ya se ha dado muchísimo, desde hace muchísimo tiempo. Por ahí del 2003 ya tuvimos casos de nulidad de una elección por propaganda religiosa y es un tema pues que se sigue revisando porque tenemos este principio constitucional en el artículo 130 que habla de que no puede haber símbolos religiosos ni propaganda religiosa durante las campañas. Y sigue la discusión sobre el tema, pues qué tanto afecta a la voluntad de la ciudadanía si hay propaganda religiosa en una campaña, porque bueno, en la mayoría de los países en el mundo no hay esta restricción. Se atiende directamente a la libertad de expresión, al derecho a la información, y entonces se dice pues que se pronuncie cualquier persona, incluyendo un ministro de culto, y eso no tiene por qué afectar la voluntad ciudadana. Nos dicen, por ejemplo, profesores europeos que somos muy paternalistas y que no dejamos que se expresen las personas que pertenecen a diferentes religiones, los ministros del culto, etc. Pero bueno, es que hay que ver la historia de nuestro país y la historia de nuestro país habla que la religión ha tenido participación fundamental en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces iremos viendo poco a poco por qué tenemos este artículo 130 de la Constitución. Es un artículo que en pocos países del mundo se tiene en la Constitución, como este principio que habla de separación iglesia-estado, pero pues muchos dicen que se dieron muchas guerras y unos antecedentes que tenemos en nuestro país por estos temas de la religión, ¿no? Entonces, bueno, el 130 nos dice que es un principio histórico en nuestro país, por los antecedentes históricos que tenemos en nuestro país, la separación del Estado y las iglesias, ¿no? Las iglesias y demás agrupaciones también religiosas, y nos dice la Constitución, entre otros párrafos, nos dice claramente, fíjense, y además es una disposición que está directamente en la Constitución. Nos dice el inciso E del 130. Los ministros no podrán, es decir, los ministros de culto, no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato. Y entonces lo primero que se analiza aquí, ¿dónde quedan entonces los derechos políticos de los ministros de culto? No tienen derecho a realizar proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato, de ningún partido, de ninguna asociación política. Entonces su derecho político a afiliarse, ¿dónde queda? Su derecho político a asociarse, ¿dónde queda? Y su libertad de expresión y el derecho a la información. Eso es lo que nos cuestiona en otros países en el mundo, que cómo es posible que exista esta restricción. Esto es lo que se llama una restricción constitucional. Restricción constitucional quiere decir pues, que es un tema que lo restringe específicamente en nuestra Constitución, a pesar de que hay tratados internacionales y derechos humanos que se tienen que proteger. Esta es una excepción y es una restricción que está en nuestra Constitución. Eso quiere decir, esta es una excepción que decidió tenerla ahí el Poder Legislativo. Solo nuestro país, y ojo, a pesar de que se vulneran derechos humanos como el de asociarse, afiliarse, participación política, libertad de expresión, derecho a la información. Lo que sí pueden hacer los ministros de culto, como vamos a ver, es emitir su voto, pero no pueden manifestarse, no pueden realizar proselitismo político a favor o en contra de ningún partido o asociación, y es ahí donde se nos cuestiona, ¿no? ¿Por qué tenemos esta restricción constitucional en nuestro país, ¿no? Aquí nos pregunta Noel si es una restricción, es absoluta. Pues es una restricción absoluta en cuanto a los ministros de culto. No se pueden pronunciar, como nos dice la Constitución, ni siquiera una ley, sino la Constitución, no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo. Ahorita vamos a ver cuál fue el objetivo o la exposición de motivos del Poder Legislativo
para crear esta restricción constitucional. También nos dice, tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar en cualquier forma los símbolos patrios. Y también dice el segundo párrafo, no queda estrictamente prohibido la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. Por ejemplo, en Italia está el Partido Católico, o estaba. Aquí es imposible ponerle un partido político cristiano, un partido político católico. No se puede mencionar porque lo dice claramente la Constitución. Queda prohibida la formación que tenga alguna palabra relacionada con algún tema religioso. No podremos poner obviamente el partido guadalupano, nada de eso, porque es la restricción. Y de veras que en el mundo llama mucho la atención tener esta restricción. Pero ya luego vamos a ver por qué está y qué puede provocar si no la tuviéramos esta restricción en nuestro país, porque cada país tiene su propia historia. No podrán celebrarse tampoco en templos reuniones de carácter político. Es una disposición constitucional. Y luego, ¿qué ha dicho la Sala Superior? La Sala Superior tiene una línea jurisprudencial muy importante porque les digo, ya desde hace mucho tiempo han llegado casos. Por ejemplo, este es el caso Chautla en el Estado de México, que confirma la sentencia de la Sala Regional Toluca que anuló la elección en un municipio, porque el presidente municipal participó en un evento religioso. Es decir, estaba en una misa y en la que se distribuyeron invitaciones a la población, ¿no? La misa, se dijo la misa de bendición de nuestro proyecto, en donde el candidato un papel protagónico en la misa celebrada en honor al inicio de su campaña. Es decir, el candidato a presidente municipal realizó una misa para dar inicio a su campaña. Esto provocó, fíjense, hasta que llegó el asunto hasta la Sala Superior y provocó que se anulara la elección en ese ayuntamiento en el 2015, ¿no? Ahí les dejo el presidente. Otro caso, este es el caso de los más importantes, el caso Yurecuaro, Michoacán. Este caso, pues durante las campañas se utilizaron símbolos religiosos. En el cierre de campaña hubo un desfile específicamente con símbolos religiosos. No se violó. Entonces se dijo cuando se impugnó la elección, pues el partido que quedó en segundo lugar dijo que el candidato violó la libertad del voto y la laicidad al haber realizado una campaña con la imagen de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, y se realizó además una misa de acción de gracias para que votaran por él. Además, en el cierre de campaña se utilizaron durante todo el cierre de campaña, hubo un desfile y se utilizaron símbolos religiosos. ¿Por qué es tan importante este caso? Porque este caso dejó dos mensajes. Primero, que por símbolos religiosos se puede anular una elección. Y segundo, aquí nace lo que ya hemos estado platicando en diversas ocasiones, nace el criterio de una invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Cuando llegó este caso al Tribunal Electoral de Michoacán, que era la primera instancia, le dijeron al Tribunal Electoral de Michoacán, mira todo lo que pasó en la elección, hasta en el cierre de campaña, hubo símbolos religiosos, hubo una misa, etcétera. Debes de anular la elección. El resultado también, como siempre lo hemos platicado, fue muy cerrado. Entonces le dijeron al Tribunal Electoral de Michoacán, anula la elección. Fíjense, fue en 2007. Y entonces, el que quedó en primer lugar fue al Tribunal Electoral de Michoacán como tercer interesado y le dijo, ¿sabes qué, tribunal? No puedes anular la elección porque en la ley de Michoacán no hay una causal de nulidad que hable de anular una elección por propaganda religiosa o por símbolos religiosos. Entonces, como no hay una causal de nulidad en la ley de Michoacán, no puedes anular la elección. Y entonces ahí nace el criterio de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, porque cuando le dio entrada a la demanda y el escrito del tercero interesado, el Tribunal de Michoacán dijo, no, pues efectivamente no hay una causal de nulidad. Eso ya me queda claro. Pero también dijo, lo que está también muy claro es que se vulnera un principio de la Constitución. ¿Cuál?
el 130, que habla de prohibición de símbolos y propaganda religiosa durante las campañas. Entonces se quedó pensando el Tribunal Electoral de Michoacán y dijo, pues no hay causal de nulidad, pero aquí está claro que se vulnera un principio de la Constitución. Y yo no puedo permitir en un resultado tan cerrado que esa elección sea válida. Pero entonces, ¿qué hago? Pues se analizó el tema y dijo el Tribunal Electoral de Michoacán, lo que vamos a hacer es declarar la invalidez de la elección. No puedo declarar válida una elección donde hubo propaganda religiosa durante toda la elección y se afectó el artículo 130 de la Constitución. Por lo tanto, voy a declarar la invalidez y así se la aventó el Tribunal de Michoacán. Por primera vez, un tribunal decía, voy a declarar la invalidez de la elección porque se vulnera este principio de la Constitución. Entonces, obviamente, el partido no estuvo de acuerdo con esa interpretación que hizo el Tribunal de Michoacán con anular la elección y entonces, en primer lugar, pues se fue inmediatamente a la Sala Superior. Y le dijo a la Sala Superior, oye, ¿cómo es posible que el Tribunal de Michoacán declare la invalidez de la elección? Eso no existe. O hay nulidad o no hay nulidad. Y como no hay una causal de nulidad aquí en Michoacán, quiere decir que el legislador no quería que se anulara la elección por este supuesto. Sin embargo, la Sala Superior le dio la razón al Tribunal de Michoacán y dijo es que se vulnera en forma grave el 130. Y no podemos declarar válida una elección si se está vulnerando un principio constitucional, que es el 130, que además es una restricción constitucional que ha sido muy importante para el Poder Legislativo dejarla ahí, a pesar de todos los cuestionamientos a nivel internacional que nos hacen sobre esa restricción constitucional. Si lo ha decidido el Poder Legislativo, todo el Poder Legislativo, diputaciones, senadurías y congresos locales, han decidido que siga ese principio constitucional, pues se tiene que respetar. Y entonces dice la Sala Superior, pues se anula la elección y se confirma lo que hizo el Tribunal Electoral de Michoacán. Entonces nace este criterio de invalidez de una elección, pero además se confirma en el 2007 que si hay símbolos religiosos, si hay propaganda religiosa, si el resultado es cerrado y están las pruebas ahí evidentes, pues se tendrá que anular la elección. Aquí se presentaron en este caso ante la Sala Superior, pues muchos videos donde se advertía que había un desfile en el cierre de campaña y también donde se advertía pues que este desfile tenía muchos símbolos religiosos y luego el candidato en su discurso también habló, ¿no?, de temas religiosos, de cierre de campaña. Y luego en la misa el ministro del culto también habló de temas políticos. Todo esto se acreditó. Ahora, por ejemplo, dijeron, el partido que quedó en primer lugar le dijo al tribunal, oye, pero el desfile, ¿cuántas personas lo vieron? ¿Tampoco afectó a todos los del municipio? ¿Cuántos escucharon el discurso de cierre de campaña? El problema ya en esos tiempos del 2007 fue que se transmitió en radio y televisión, tanto el cierre de campaña como el desfile con símbolos religiosos. Y en el momento que alguna manifestación se transmite en radio y televisión, pues es generalizada. Y ahora en nuestros tiempos, pues ya no es en radio y televisión, ahora en nuestros tiempos es más fácil. Se transmite todo eso en redes sociales y entonces ya es una propaganda generalizada, ya no es solamente la escucharon o la vieron las personas que estaban ahí en el cierre de campaña y bueno, se anuló la elección. También otro caso muy interesante, fíjense, este es anterior al del 2007, este es del 2003. Este es un caso de una elección federal, no un municipio, una diputación federal, el caso se llama en Zamora, Michoacán. Se anuló la elección a una diputación federal porque el partido político metió propaganda en radio con alusiones religiosas evidentes y repartió folletos por todo el municipio o ese distrito que le correspondía. Repartió folletos con símbolos religiosos. Ahí estaba la foto del candidato y atrás de la foto del candidato había símbolos religiosos de la religión católica, para ser exactos, y se repartieron esos folletos en todo el distrito, por lo que se consideró que se había influenciado indebidamente al electorado, dado que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de menos de un punto porcentual. La historia que ya conocemos fue menos de un punto porcentual. Se repartieron folletos en todo el distrito. Entonces esto afectó la elección y la Sala Superior confirmó que se anulara la elección.
Otro antecedente es el caso de Tepoztlán, Estado de México. Aquí se confirmó la nulidad de la elección municipal porque la propaganda de un candidato contenía nuevamente símbolos religiosos. Y uno de ellos refería a la construcción de una iglesia cuando este fue el presidente municipal. Entonces, atendiendo a estos temas, pues él dijo, pues vamos a hacer una iglesia, vamos a realizar propaganda religiosa y eso pues provocó que se anulara la elección. Pero sigue la discusión, ¿por qué una simple manifestación de un candidato, por qué una simple propaganda, unos símbolos religiosos ya afectan el resultado de la elección? ¿No? Sin embargo, en México vamos a ver cómo está debidamente acreditado que sí influye en la ciudadanía la manifestación de un ministro de culto, la manifestación de un símbolo religioso. Históricamente en México la religión se afecta a la voluntad de la ciudadanía y sigue todavía acreditándose, porque muchos dicen, no, pues eso fue hace mucho, ya para estos casos no, pero no, sigue igual. Todavía a la fecha, la manifestación de un ministro de culto puede afectar la voluntad de la ciudadanía. Hay regiones en el país que está debidamente acreditado que si las personas van a misa y se manifiesta el ministro de culto a favor o en contra de un partido, de una candidatura, le van a hacer caso, solamente porque lo dijo el ministro de culto. Y es, por ejemplo, lo que no entienden muchas veces los europeos. Dicen, no, pues es que aquí no afecta, no, pues allá no afecta. No, aquí se afecta. Entonces, pues ahí está el tema, aquí se afecta y todavía, les digo, en el 2021 que vamos a ver, todavía en el 2021 se anotó la elección. Ahí están los datos objetivos donde sí, el pronunciamiento de un ministro de culto puede afectar la elección. Aquí lo que se hace muchas veces también es revisar el porcentaje de la religión que está afectando, no de la propaganda política que está afectando. Por ejemplo, en el caso de Yurecuaro, Michoacán, se dijo, pues se utilizó en el cierre de campaña un desfile con propaganda religiosa de la religión católica. Y luego se revisó en ese distrito de Yurecuaro, Michoacán, se revisó pues cuántas personas aquí son de la religión católica. Y se hizo la revisión y pues el 98% de esas personas en esa entidad, en ese distrito o en ese municipio, ¿no?, profesaban la religión católica. Porque si llegan símbolos religiosos, pero son, por ejemplo, son símbolos religiosos de la religión judía y ahí hay puros católicos, pues no va a afectar. Entonces se tiene que revisar primero a ver cuántos católicos hay aquí, cuántos se pronunciaron. Luego dicen, oye, pero fueron a misa nada más. Y el ministro de culto en misa les dijo, voten a favor de este partido. Por ahí hay algunos casos que todavía me acuerdo. El ministro de culto dijo, voten a favor de los azules. Pero luego uno dice, oye, pero pues en la misa había 100. ¿Cómo 100 personas van a afectar el resultado final de una elección? No, lo que pasa es que eso se transmitió en radio y televisión, la misa. O sea, transmitirse en radio y televisión la misa, pues ya cuántas personas las vieron, y en fin, hay que ver todas las características particulares, ¿no?, que sean. O sea, aquí nos pregunta Andrés Pérez, ¿cuál ha sido la sanción más alta que le ha aplicado el Estado eclesiástico por haber intervenido en una elección? No, pues ahí la sanción más alta ha sido solamente la nulidad de la elección. Y algunas sanciones quizá económicas a los ministros de culto, pero en realidad la sanción ha sido directamente que se anula la elección y se tiene que realizar una nueva elección, que es muy costoso, y convocar a una elección extraordinaria. Aquí nos dice Noel también, no se ven los números de expertos. Sí. Bueno, aquí habrá que ver siempre cada uno de los casos particulares y revisar en cada uno de los casos particulares qué es lo que sucedió. Les digo, no es nada sencillo anular una elección, se tiene que revisar exactamente qué pasó y luego, como dicen aquí los compañeros, aquí nos dicen en los expedientes, cuáles son los números vamos a hablar con Noel, que nos dice cuáles son los números de los expedientes. Bueno, aquí está. De estos asuntos que hemos estado platicando,
luego me piden la presentación y aquí está, miren, en el inciso A, caso Chihuahua, ahí está RE 192, perdón, 1092, 2015. Luego este es JRC 604, 2007. Luego este RE 34, 2003. Y luego este JRC 099, 2003. Pero me piden la presentación y con todo gusto se las hago llegar. Y todos traen el nombre de expediente. Algunos de ellos traen muy chiquitos, pero ahí está el nombre de expediente. Luego el caso Zacatelco-Tlaxcala. Otro caso también que se dio ya hace unos años donde se confirmó la nulidad de una elección porque se acreditó la inducción del voto por medio de la fe católica, dado que el candidato fue objeto de propaganda a través de agrupaciones religiosas y demandas con propaganda a los costados de una iglesia, todo ello manifestando su apoyo al candidato. Ojo, el resultado debe ser muy cerrado, pero pues, la Constitución es muy clara y dice no puede haber propaganda política durante las elecciones. Y entonces luego llegó este caso, ¿no? Tlaquepaque, Jalisco. Este caso todavía confirma todo, porque siguen las discusiones, Todavía aquí hay académicos muy importantes en el país que dicen tenemos que quitar esa restricción constitucional. Que luego les voy a platicar este tema rápidamente de las restricciones constitucionales. Se llaman restricciones constitucionales porque van en contra quizá de derechos humanos. Es una excepción. El problema es que esa excepción que puede ir en contra de derechos humanos, por ejemplo, libertad de expresión, como ya vimos, derecho a la información, libertad de inmiscuirse en asuntos políticos hacia algunas personas, libertad de asociación, de afiliación. Es decir, yo soy ministro de culto, pero también soy ciudadana o ciudadano y también tengo derechos políticos. Entonces, ¿por qué me los están restringiendo todos? Resulta que si soy ministro de culto, lo único que me queda es votar. Pero no puedo ser votado, puedo ser candidato, no puedo ser candidato, no puedo manifestarme, no puedo asociarme, no puedo hablar en contra o a favor de un partido político. Eso en otros países del mundo cuesta mucho trabajo, les cuesta mucho trabajo pensar que aquí está acotada, muy acotada, la libertad de expresión y el derecho a la información de los ministros del culto. Entonces, es una restricción constitucional porque va en contra de estos derechos que estamos platicando, que sí protegen los tratados internacionales. Entonces se han sucedido muchas discusiones, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque llegan las partes y le dicen a la Corte, por ejemplo, oye, pues es que los tratados internacionales dicen que esto está prohibido, que porque se vulneran derechos fundamentales, libertad de expresión, derecho a la información y todos los que ya vimos. Pero por otro lado está en la Constitución. Entonces le dicen a la Corte y Suprema Corte, no apliques la Constitución, aplica los tratados internacionales, porque la norma que protege derechos humanos son los tratados. Esta restricción constitucional restringe derechos humanos. Entonces no apliques el 130, por ejemplo, aplica los tratados internacionales. Y entonces esto ha generado muchas discusiones en la Suprema Corte. Y no por unanimidad, pero por mayoría, la Suprema Corte dice, cuando exista una restricción en la Constitución, hay que atender a la restricción constitucional y no a los tratados internacionales. En pocas palabras dice la Suprema Corte, los tratados internacionales no conocen la historia de nuestro país, primero. Y dos, los tratados internacionales no saben que la manifestación en México de un ministro de culto puede ocasionar el voto de la ciudadanía. Ya no votan de forma libre, votan de forma coaccionada, porque ya un ministro del culto les dijo voten a favor de esta candidatura o voten en contra. Eso no lo saben los tratados internacionales. Yo como Estado mexicano firmo un tratado internacional, pero pues, ese tratado internacional dice libertad de expresión, derecho a la información, pero ese tratado internacional como aplica para todos los Estados miembros, no sabe la historia de cada país en lo particular. Y la historia de México, con el tema de la religión, pues es una historia que ha causado hasta guerras, los temas religiosos. Acuérdense cómo empezó la independencia, pues con un ministro de culto, así de sencillo. Así empezó la independencia de nuestro país, nada más y nada menos. Y le hicieron caso a ese ministro de culto y empezó la independencia.
Así de fácil. Y ha habido otras guerras y otros temas, ¿no? De símbolos religiosos, de religión católica, etcétera. Han tenido una gran influencia las religiones y los ministros de culto de nuestro país, acuérdense, ¿no? Inclusive dicen que hay muchas regiones en nuestro país donde está abajo la región de las comunidades indígenas, donde están abajo y arriba pusieron una iglesia, construyeron una iglesia arriba de las construcciones que tenían los pueblos originarios. Y desde ahí eso generó pues, muchísimas guerras, muchísimos conflictos en nuestro país. Así empezó la independencia, etc. Entonces, bueno, eso no lo vas a ver en un tratado internacional, toda esa historia. Un tratado internacional no sabe que un ministro de culto puede influir en el voto o en la voluntad del electorado y en una gran parte del electorado. Porque finalmente los casos se han dado por religión católica y todavía a la fecha en nuestro país la mayoría de las mexicanas y los mexicanos pues profesan la religión católica. O sea, sí afecta, sobre todo en regiones rurales, como este caso de Tlaquepaque, Jalisco. Entonces la Corte ha revisado esos temas y dicen, sí, no, ya sé que está la restricción constitucional, ya sé que está el 130, ya sé que ese 130 afecta a derechos humanos de tratados internacionales, pero en mayoría deciden las ministras y los ministros, se tienen que atender a la restricción constitucional y no a los tratados internacionales. Y sigue esa discusión. Y luego cuando llegan los asuntos también a la sala superior dice sí influyó en el electorado la manifestación de un ministro de culto. Todavía influye. Hay quienes dicen, no, pues eso pasó el siglo pasado o el siglo antepasado. Pero ¿cómo es posible que en el 2021 todavía la expresión o la manifestación de un ministro de culto afecte el resultado de una elección? Pero se sigue acreditando que en México sí se sigue afectando y que las personas que van a misa y un ministro de culto les dice votan por tal, porque ya lo dijo el ministro de culto. Entonces sigue vigente esta restricción constitucional y desde mi punto de vista falta mucho para que se quite. Reformar el 130 de la Constitución. Yo creo que todavía nos falta mucho tiempo para poder reformar ese 130 de la Constitución y quitar esa restricción constitucional. Ahorita se está trabajando ya en otros temas, por ejemplo, la manifestación, el plan B, esta nueva reforma electoral, que no sé si va a quedar vigente o no, pero el plan B ya habla de que se pueden manifestar los servidores públicos, de que se pueden manifestar propaganda gubernamental, sin que intervengan recursos públicos. Pero este plan B ya le está abriendo un poco la puerta a la propaganda gubernamental sin ser tan restringida y a la manifestación de los servidores públicos en cuanto a sus actos que están realizando como gobernadoras o gobernadores o como presidentes municipales. Ya ven que antes del plan B decía la ley, no te puedes manifestar, son actos anticipados de campaña, no puedes hacer propaganda gubernamental, se van a empezar las campañas y si tú quieres ser candidato o candidato, eso no pasa en el mundo. Entonces el plan B abre un poco la puerta, deja un poco que se manifiesten más los servidores públicos, que exista de una manera más flexible la propaganda gubernamental sin que implique recursos públicos. Ahí sí sigue la restricción de recursos públicos. Pero esto que decía antes la ley de que no me puedo manifestar si soy servidor público, pues también en muchas partes del mundo nos dicen es que tienen una gran restricción constitucional en México. ¿Cómo es posible que si soy presidente municipal no pueda decir me quiero reelegir para ser nuevamente presidente municipal y voten por mí? Imagínense, yo soy presidente municipal, voy al segundo año de gobierno, inauguro un hospital y les digo, ya hice este hospital en beneficio de toda la ciudadanía, pero les pido que voten por mí en un año para volver a hacer un hospital en mi reelección. Eso está completamente prohibido. Ya se abrió un poco la puerta con el plan B, pero no me meto mucho al plan B, porque primero hay que ver si quedó vigente o no, porque la Constitución dice otra cosa al plan B, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, también profesores europeos o profesores de Latinoamérica nos dicen, oye, pero ¿cómo no se pueden pronunciar los políticos? ¿Cómo es que no se pueden pronunciar los servidores públicos? ¿Cómo que son actos anticipados de campaña? Pues que se pronuncien.
que digan yo me quiero reelegir y que otra persona diga no conviene que se reelija este presidente municipal porque ha hecho y esto y esto, pero que se manifieste todas las partes, que se manifieste toda la ciudadanía, ¿no? Que se fortalezca el debate. Pero en México no, en México le ponen al revés. No te puedes manifestar, no puedes decir nada de elecciones porque te estás anticipando y estás tomando ventaja sobre los demás. Y en realidad no estás tomando ventaja, porque si yo digo me quiero reelegir, pues al día siguiente puede manifestarse cualquier persona y decir no se debe de reelegir porque esto lo hizo bien, pero todo esto lo hizo mal. Pero es que nadie se puede manifestar. Entonces, eso es lo que tenemos también, esa figura que les estoy platicando de los servidores públicos, también la podemos entender como una restricción constitucional. Que se está abriendo un poco esa restricción, está siendo un poco más flexible con el plan B, ¿no? Con la reforma electoral nueva. Hay que ver si queda vigente o no. Hasta ahorita está vigente. Pero donde sí no le metieron mano fue el tema del 130. Ahí sí dijeron, queda vigente, no reformaron las leyes relacionadas con la propaganda religiosa y eso sí quedó vigente. Entonces el Poder Legislativo sí tiene muy claro, símbolos religiosos no, propaganda religiosa tampoco, manifestación de ministros de culto tampoco, está estrictamente prohibida, aunque se vulneren derechos humanos de esas personas. Y también se pueden vulnerar derechos humanos de nosotros, como por ejemplo el derecho a la información. A lo mejor nosotros decimos pues que se manifieste el ministro de culto, a lo mejor le hago caso, a lo mejor no, pero que se manifieste, que nos diga por quién hay que votar o por quién no hay que votar, que nos dé su opinión, pues no se puede. Porque sí afecta todavía, históricamente ha afectado, y todavía a la fecha eso afecta. Entonces, seguirá la restricción constitucional, y les digo, por mayoría, no por unanimidad, pero por mayoría, las ministras y los ministros consideran que debe atenderse todavía a la restricción constitucional, independientemente de lo que señalen los tratados internacionales y de lo que señale la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que señalen otros tribunales internacionales protectores de derechos humanos. Aquí en México seguirá la restricción constitucional hasta que en un momento dado la Corte pueda cambiar su posición o el Poder Legislativo reforme la Constitución y revise ese 130. Pero mientras no suceda nada de esto, pues vamos a tener quizá para el 2024, que ya para el 2024 pues no vamos a tener cambios porque no se reformó la Constitución, pues para el 2024 podemos tener muchos casos donde suceda esto que sucedió en Tlaquepaque, Jalisco, donde intervino un ministro de culto. ¿Qué pasó ahí? Que fue la última elección en el 2021 que se anuló por utilizar propaganda religiosa. Aquí se dio primero un mensaje emitido por el cardenal. O sea, que el ministro de culto era un cardenal, ni siquiera era cualquier persona. Era el cardenal, ¿no? Y se dijo, el mensaje que dio el cardenal vulnera el principio histórico, separación iglesia-estado. Así llegaron con esas consideraciones para que se anulara la elección. Y se dijo, en efecto, el aludido cardenal grabó un video primero, y luego, ya que se grabó en un video, lo alojó en su cuenta de red social denominada Facebook. O sea, más complicado. Porque no se pronunció ahí con determinada ciudadanía, sino grabó un video, y luego este video lo subió a Facebook. ¿Cuántos lo vieron? Pues ya no vamos a saber. Pero ya es una propaganda religiosa, se entiende, y así lo han dicho los tribunales, generalizada. Algo que subes al Facebook ya es generalizado porque pues cuántas personas están viendo ahí, pero luego esas personas lo suben a su Facebook o a otras redes y entonces ya se vuelve generalizado. Ya no vamos a saber en ningún momento dado cuántas personas escucharon al cardenal. Este fue el cardenal Juan Sandoval, ¿no? Y vean, aquí está lo que dijo en su mensaje, pero además lo curioso aquí es que grabó el mensaje en un video y luego lo subió a sus redes. Y dice, mis estimados amigos, el tema es obligado, estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo. Así, fíjense cómo lo dice directamente. Lunes 31 de mayo. La elección era los primeros días de junio. O sea, a pocos días de las elecciones, que son el 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión o una insistencia ante ustedes para proceder debidamente.
Y luego que dice, en estas elecciones van en juego muchas cosas. Y luego dice, si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. Pues en el 2021, ¿quiénes están en el poder? Porque muchos decían, no se refiere a ningún partido. No, sí se está refiriendo a algún partido. Porque dicen, si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. 2021, pues ya sabemos quién estaba en el poder en el 2021. ¿No? Bueno, o sea, se pierde la libertad, porque se trata de un sistema comunista socialista que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él, ¿no? Y luego está también en juego la economía, ya que, ya de por sí muy dañada, pero se tienen todas las facultades a su gusto. Vamos a quedar muy pobres, como está Venezuela, como está Cuba. A ver qué tal, esto lo dijo el ministro de Culto, lo grabó en un video, sale él ahí en un video, se ve claramente que sí, y luego lo sube a redes sociales. Entonces, ¿qué hacemos con ese tema? Primero, pues está en ejercicio de su libertad de expresión, pues en todo el mundo dirían que sí, es derecho de información, nosotros nos estamos enterando qué está diciendo el ministro de Culto también, todos están protegidos, derecho a la información, libertad de expresión, pero en México, en todo el mundo, pero en México decimos, esto es una restricción constitucional y está prohibido. Y lo dice la Constitución, o sea, no hay para dónde movernos, porque lo dice la Constitución. Después, ¿es generalizada o no? Pues lo subió en redes sociales. Si lo hubiera dicho en misa, y en misa había 50, a lo mejor ahí hubiera quedado si nadie lo grabó, porque ahora eso estamos, cualquier persona, estamos en ese peligro, ¿no? Que hablemos y nos graben. Entonces, ojo, cuando ustedes hagan reuniones, no los vayan a grabar, porque los graban y entonces luego los suben a redes sociales y ya se enteró todo el país lo que le dijeron a su amigo en una reunión. Entonces, tengan mucho cuidado, porque ya la tecnología no saben cómo ha avanzado. Ya no les voy a dar tips ahí porque capaz que sí les ocurre, pero ya nos pueden grabar de la forma más sencilla que ustedes imaginan. Le ponen el celular grabar, se ponen el celular en la bolsa y ya todo lo que digamos quedó grabado. Y luego lo suben a redes sociales, entonces entera todo México lo que dijimos, pues así sucedió aquí. Pero esto fue intencional, ese es otro tema. La intención, grabó el video y lo subió a redes sociales. ¿Cuál es la intención? Que se entere toda la ciudadanía. ¿No? Y bueno, ahí está, ese es el texto que se puso directamente en la sentencia. Entonces se dijo, en este sentido, el cardenal pidió a la ciudadanía que saliera a votar y no dejar el campo libre a los malosos. Así también se dijo. ¿Quiénes son los malosos? Pues está sujeto a interpretación. Pero ustedes, de todo esto que están leyendo, pues ya saben más o menos cuál era la idea del ministro de Culto a favor de quién estaba y a favor de quién no estaba. Que dice a favor de los malosos quienes votan incluso 2 o 3 veces. Luego, el mensaje se grabó el 31 de mayo, esto es a 6 días de que tuviera verificativo la jornada electoral. Pero no nomás se grabó 6 días antes, sino que se transmitió pues después de que se grabó. O sea que se grabó 3 días antes, pero lo pudieron haber visto 5 días antes, 4 días antes, 3 días antes, un día antes, o el mero día de la jornada electoral. Si está en redes, pues a lo mejor yo lo veo el día de la jornada electoral. Si está en redes, a lo mejor yo lo veo en la época de veda electoral. Lo que hemos estado platicando, yo creo que ya más o menos vamos viendo pues, cuáles son los elementos para anular una elección en diversas causales. Ya estamos viendo que si se da en la época de veda o el día de la jornada electoral, si el resultado es cerrado, si se acredita la irregularidad claramente como está aquí acreditada, pues poco a poco vamos teniendo los elementos para anular la elección. Aquí nos dice Guillermo que en un caso como este, en el que la falta no la comete ninguno de los candidatos, en la elección extraordinaria pueden competir los mismos candidatos, ¿verdad? Sí, exactamente. En esta no es como en las constitucionales que analizamos hace unas sesiones anteriores, Guillermo, aquí se anuló la elección, pero aquí sí no lo señaló el tribunal así, se anuló la elección y el tribunal dijo pueden participar todos los partidos políticos que participaron en la elección ordinaria, porque realmente tampoco se puede acreditar que estos hechos son imputables a algún partido político. Está muy difícil relacionarlo.
pero aunque se relacionara, pues es un tema ajeno a ese partido político y no encuadra, perdón, en las tres causales de nulidad que están en la Constitución, que son las únicas que obligan a que no participe en la elección extraordinaria el candidato ganador. Aquí sí participó o puede participar en la elección extraordinaria, pues el candidato que ganó la elección, ¿no?, en ese municipio. Bueno, entonces les decía, este mensaje se grabó, no a ti, Guillermo, este mensaje se grabó 31 de mayo, 6 días antes. Entonces, de 6 días antes hasta el día de la jornada electoral, pues no vamos a saber cuántos, pero ¿cuántos pudieron haber visto ese video? Pues muchísimos, está en redes sociales. Y fue en una comunidad como la que Pachi Jalisco, pues no sé, pudo ser uno, pero pusieron 1,000, 2,000, 3,000, etc. Luego ve, también se dijo, el mensaje del cardenal se difundió durante la veda electoral y la jornada electoral. Pues como les decía, como es en redes sociales, no hay límites. Como se precisó, el mensaje emitido por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez fue difundido en Facebook durante el periodo del primero al 6 de junio. Todo ese tiempo estuvo ahí esa propaganda en redes sociales. Y obviamente, ojo, estamos hablando de un cardenal. Esto es 2 días antes de que concluyeran las campañas electorales, durante el periodo de veda y también durante el día de la jornada electoral. Luego, de igual forma, cabe destacar que la Sala Superior ha sostenido que el criterio relativo a autoridades jurisdiccionales electorales en revisar la magnitud y la gravedad de las irregularidades. Y para ver qué tan grave fue o qué tan importante fue esa irregularidad, un elemento muy importante es cuándo se dieron. Como ya lo hemos platicado. Si la propaganda se dio antes de las campañas, no es tan grave. Si se dio empezando las campañas, es grave, pero no tanto. Pero si se dio los últimos días, el día de la jornada electoral, pues la gravedad y la magnitud aumenta claramente a su máximo. Es decir, había propaganda religiosa el día de la jornada electoral. Y sin tener el dato exacto, cuántas personas realizaron esa propaganda religiosa, pero de que ahí estaba, porque se dio, como vimos aquí, incluso el día de mayor gravedad que puede ser es el día de la jornada electoral. Nadie puede decir que no se vio eso el día de la jornada electoral. Entonces, como se vio esa propaganda el día de la jornada electoral, entra en el tema de mayor gravedad. O sea, la temporalidad fue al máximo, que fue exactamente el día de la jornada electoral, por lo cual la violación tiene mayores consecuencias en el proceso electoral. Y luego viene el tema, la irregularidad acreditada es determinante para la elección del ayuntamiento. Primero hay que ver el contexto sociopolítico. Vean todo lo que se tuvo que estudiar, ¿no?, por parte de los tribunales electorales, ¿no? Primero, contexto sociopolítico. Conforme a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, es decir, el INEGI dijo en 2010 que en el estado de Jalisco había 7,350,000 habitantes, de los cuales, fíjense lo que les decía, todo lo que hay que revisar, 92% eran católicos. Y obviamente el cardenal Juan Sandoval, pues es católico. 92% eran católicos. El 3.2, 234,000 personas protestantes y evangélicos, y el 1%, 72,000 personas protestaban una religión bíblica diferente, ¿no? Y así 0.2%, o sea, no había judíos, muy pocos, 1,700 personas, mientras que el 1.7 declaró no tener religión. Pero fíjense, se tuvo que acudir al INE, ver qué era el porcentaje de católicos, y por la sorpresa, 92% católicos. Pero luego también se revisó 2020, porque la elección fue en 2021. En 2020 en Jalisco, 89.2%, es decir, sería una gran mayoría de la población es católica, y 4.7 protestante, cristianos, evangélicos, etc. Y 4.6 sin religión, es decir, aumentaron un poco los que están sin religión. Pero seguimos con un 89.2, entonces pues aquí estimó el tribunal, pues la mayoría siguen siendo católicos para el 2020, entonces seguramente en el 2021, en Tlaquepaque y Jalisco, la mayoría eran católicos. Luego también se dijo y se revisó en el 2010 los municipios con mayor cantidad de personas de religión católica, ya se fueron ahí por municipios,
y eran cuáles son los municipios con mayor número de personas de religión católica. Primero Guadalajara, con 1.300.000, luego Zapopan, que es un municipio conurbado de Guadalajara, prácticamente están juntos, otro 1.124.000, y el tercer municipio con más católicos, pues fue precisamente la elección que se anuló, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que tiene 558 católicos seguidos de Tonalá y de Tlajomulco, Zúñiga, ¿no? Es decir, realmente son 3 municipios. Guadalajara, que es conurbado con Zapopan, y Tlaquepaque, que está ahí en una... Prácticamente la ciudad de Guadalajara se integra con estos 3 municipios. Y pues toda la ciudad de Guadalajara, que está también Zapopan y también Tlaquepaque, pues son católicos. Entonces no había forma de decir, oye, pues no hay católicos en este municipio, la mayoría. Y luego también se analizó a ver qué tan importante es ese ministro de culto, qué tanta influencia tiene sobre los católicos. Y pues sorpresa, ¿no? Tenía la calidad de obispo. O sea, no era cualquier ministro de culto. En primer lugar, se debe precisar que es un hecho público y notorio que el 21 de abril de 1994, todo lo que se analizó, fíjense, Juan Sandoval Íñiguez fue nombrado por el Papa Juan Pablo II como arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara y estuvo frente a la misma hasta el año de 2011. Esto es, ejercitó el gobierno eclesiástico durante 17 años. ¿Lo conocen o no? Si fue 17 años, obispo. ¿Tiene influencia o no en el electorado católico? Pues es lo que les digo, a lo mejor en Italia no le hacen caso al obispo, a lo mejor en Alemania ni obispos tienen, no sé, no, hay que revisar cada, pero en México, un cardenal, un obispo, en una zona como Tlaquepaque, Jalisco, que diga lo que dijo en el video, ¿influye o no en el electorado? Si somos mexicanas y mexicanos, sabemos que sí. Como les decía, el Tratado Internacional no va a saber y dice protege los derechos humanos y no se afecta a la voluntad ciudadana. Bueno, a lo mejor el Tratado Internacional no sabe toda la historia de México y es lo que dice la Suprema Corte en su mayoría, es que México tiene características particulares y hay temas de restricciones constitucionales. Y el 130 debe ser una restricción constitucional todavía vigente porque se advierte claramente que un arzobispo, como en este caso, de Guadalajara, que fue arzobispo 17 años, pues claro que puede afectar la voluntad ciudadana. Y si se manifiesta en un video y vemos ese video, pues todavía hay personas en nuestro país donde se coacciona el voto. Y a lo mejor cambian el sentido de su voto, simple y sencillamente, porque así se pronunció el cardenal. A lo mejor a nosotros nos cuesta mucho trabajo, pero hay zonas donde no les cuesta mucho trabajo. Y dicen, lo dijo el cardenal, ya está. Entonces, es la restricción constitucional que tenemos, ¿no? Se dijo también, se trata de un cardenal. Por otra parte, también se debe destacar que el 30 de octubre de 1994, Juan Herrera recibió el nombramiento de cardenal. Y luego también la naturaleza de un arzobispo emérito, o sea, por todos lados era un ministro de culto de gran importancia y muy conocido. Entonces, pues, tenía un título emérito, etc. No se pronunció el cardenal, eso fue lo más delicado del asunto, y que el resultado ahorita vamos a ver cómo quedó. Luego, el contenido del mensaje. En el caso concreto, está plenamente acreditado que el cardenal realizó manifestaciones tendientes a solicitar que no se votara por una opción política. Aunque el otro partido dijo, nunca habló de partidos, pero se habla del gobierno y se habla de los que están en el poder, pues entendemos, obviamente, de qué partido se dice. Aquí nos dice Mariana, en el caso hipotético de que el mensaje lo hubiera emitido alguna persona de culto de alguna religión diferente a la católica, en el caso de Tlaquepaque, que tuviera pocos feligreses, hubiera procedido en invalidez por rescisión al 130 constitucional, pues ahí, Mariana, desde mi punto de vista, no, porque, por ejemplo, si es un líder, un ministro de culto judío, y el 90% son católicos, pues que se manifieste un líder judío, donde el 1% son judíos y el 90% son católicos, pues creo que no afecta tanto la manifestación de un líder religioso. Ahora, por ejemplo, si nos venimos acá en la Ciudad de México y el distrito está en Polanco, pues ahí está lleno de judíos en Polanco. Pues ahí a lo mejor se afecta, ¿no? Una elección.
Pero en Tlaquepaque, pues sí dijo, no todos son católicos, la cosa es que era un cardenal católico. Acá en el caso que señala Mariana, pues aquí sí sería mucho más difícil, porque se está manifestando un líder religioso donde tiene muy pocos feligreses a los que puede afectar la voluntad del electorado. Pero de todos modos, Mariana, siempre hay que ver el caso concreto y sobre todo algo muy importante, hay que ver las pruebas que están en el expediente y otro caso muy importante, qué tan cerrada fue la elección. Pero es importante también ese tema que señalas, Mariana, y como tú lo refieres muy bien, tendría que ser invalidez de la elección. Acuérdense, no vamos a decir se anula la elección, no está la causal, ni en la Constitución, ni en las leyes de ningún Estado. Está el 130 de la Constitución, pero no hay causal de nulidad. Entonces yo como tribunal tengo que decir, pues no se cumplieron con los principios que marca la Constitución. Y un principio es separación Iglesia-Estado del 130. Como no se cumplió con ese principio, lo que procede, pues es, no puedo declarar válido la elección si se vulneran los principios que están en la Constitución, como separación Iglesia-Estado y cómo evitar la coacción en el voto y que el voto sea libre y no sea manipulada a la ciudadanía. Entonces, bueno, aquí el contenido del mensaje, como ya vimos, gracias Mariana por tu participación. Como ya vimos aquí, en el caso concreto está plenamente acreditado que el cardenal realizó manifestaciones tendientes a solicitar que no se votara por la opción política. Se sostuvo también de manera enfática que la emisión del voto a favor del partido político en el poder implicaría acceder a una dictadura. Vean cómo sí se sabe perfectamente de qué partido político se está hablando. Si se dice en el poder, pues ya sabemos. A juicio de la Sala Superior del texto y contexto del mensaje, se advierte que el cardenal hace mención expresa, clara e inequívoca al partido político Morena. Ya de plano lo dijo la Sala Superior en su sentencia, se trata de Morena porque este instituto político deriva del actual presidente de la República. Entonces sí hay ahí una tendencia a votar a favor o a votar en contra de determinado partido político. Pero les digo, estamos en México, ¿eh? Si esto lo platican en España, van a decir, no, hombre, esos mexicanos y mexicanas están muy atrasados, pero no. Aquí es un contexto totalmente diferente y no hay que revisar y ponderar libertad de expresión, pero también ordenar que el voto sea libre, que no esté manipulado ese voto, que no esté coaccionado ese voto y atender al 130. Y aunque no nos guste, pues está el 130, está en la Constitución. Y fíjense, hay reformas y reformas electorales y el Poder Legislativo no revisa el 130. El Poder Legislativo está muy seguro que ese 130 debe seguir vigente y que debe estar prohibida la propaganda política en las elecciones por parte de algún ministro de culto. Inclusive les digo, no pueden ser candidatos ni candidatos, pero sí pueden votar, obviamente, en las elecciones. Luego, contexto temporal o oportunidad del mensaje, eso también ya lo platicamos, pues fue muy pocos días antes de la elección y también se dio esta propaganda exactamente el día de la jornada electoral, por lo tanto, sí puede coaccionar al voto. Y luego, finalmente, el tema que también muchas veces hemos analizado, la determinancia. ¿Es determinante o no? Uno, si existió, ¿no?, existencia de hechos que respondieran violatorios de algún principio constitucional. ¿Se vulnera algún principio de la Constitución? Pues sí, está muy claro, ¿no? Está acreditado el mensaje difundido por el cardenal, vulnera el principio histórico, separación Iglesia-Estado, o sea, el 130. En este caso, quedó plenamente acreditado que el cardenal vulneró el principio constitucional al intervenir con un mensaje a no votar por el partido político Morena, que ya de plano lo dijo directamente en la sala, como se entendía. El ministro de culto se dirigió y se dijo no voten por el partido político Morena, lo cual influyó en la elección del ayuntamiento, en el resultado final. Luego, que se cumpla para que se invalide una elección, como ya vimos primero, por eso los puse en rojo, que se den los hechos, ahí están los hechos. Segundo, que la violación sea sustancial y grave y esté debidamente acreditado. Entonces también dijo la sala, se cumple con esto, sí son violaciones sustanciales. ¿Por qué? Porque existe una violación al principio constitucional, o sea, no se está violentando un acuerdo del INE, y se está violentando la ley, que quizás se podría revisar, se está violentando directamente un principio que está en la Constitución.
que habla de separación iglesia-estado, pero la intervención de un cardenal de la Iglesia Católica afectó el resultado del ayuntamiento. También se dijo esto es así porque es un hecho notorio que Juan Sandoval Íñiguez, como ya lo vimos, es un líder religioso y moral en el territorio de Jalisco, muy importante, y todas, en general, todas las ciudadanas y ciudadanos de Jalisco lo conocen, sobre todo en el estado y en la zona metropolitana de la capital del estado, que es Guadalajara. Y como vimos, pues Tlaquepaque pertenece a la zona metropolitana de Guadalajara, junto con Zapopan y con Jalisco, ¿no? Entonces, pues ahí estaban los datos. Y luego se dijo en este contexto, esas expresiones son directamente contrarias a lo que prevé la Constitución en su principio histórico, separación iglesia-estado. Entonces, si hay violaciones sustanciales o graves y están plenamente acreditadas. Nadie desconoció ese video, todos acreditaron y reconocieron ese video. Lo tercero, grado de afectación que la violación al principio constitucional o la norma ha producido en el proceso electoral. Entonces aquí dijo la Sala Superior, consideró que la violación al principio constitucional de separación de iglesia-estado se vio afectado de modo tal que los resultados de la elección del ayuntamiento se muestran revestidos de incertidumbre, es decir, no sabemos si la mayoría de la ciudadanía votó sin coacción o votó con coacción, y luego tampoco sabemos si cambió el sentido de su voto o no cambió. Pero lo que sí está claro es que sí se afecta y sí se coacciona al electorado cuando se pronuncia un ministro de culto de tal importancia como ser un cardenal, como un obispo, ¿no? Y entonces generó incertidumbre en el resultado. Y lo último, ¿no? Que siempre se analiza en una causal de nulidad, la determinancia de las violaciones para el resultado de la elección. Y luego el nexo causal. Acuérdense que la figura nexo causal es, tú me estás diciendo que pasó esto, pero me tienes que comprobar con pruebas que eso sucedió. Los italianos en materia de pruebas siempre dicen, debe haber un nexo causal. Porque luego aquí al tribunal llegan demandas donde dicen, oye, pasó todo esto. ¿Y las pruebas dónde están? No, pues es que tú búscalas. Ya no hay nexo causal. Para que este concepto de nexo causal nos dice, todo lo que me estás diciendo como hechos en tu demanda, me lo tienes que acreditar con pruebas. Y entonces yo lo voy a tener con cierto. Como yo lo voy a valorar como cierto. Entonces aquí se dijo, pues si es determinante y si hay un nexo causal. Es decir, todo lo que te estoy diciendo se puede acreditar. Que era un cardenal, que era un obispo, que editó este video, que subió el video al Facebook, que ese video estuvo los 6 días antes, que el resultado está ahí debidamente acreditado y fue muy cerrado. O sea, todo se pudo acreditar debidamente. No nos dice el nexo causal y lo jurídico que une la conducta con el resultado. Exactamente. Pero para unir la conducta con el resultado, ojo, necesitamos siempre las pruebas. Pero aquí estaban las pruebas, de una forma directa e inmediata, ¿no? En consideración a estas irregularidades suscitadas en la elección, se dijo entonces que son violaciones sustanciales que afectan principios constitucionales y que se pueden verificar esas afectaciones. O sea, nadie podría decir en este momento, oye, no se vulneró el principio constitucional y les está. Ahí están todas las pruebas y se acreditaron todas las pruebas que se estaban narrando en el caso. Y luego lo que falta al final, ¿no? Se dijo, afectó el día, hasta el día de la jornada electoral, en la época de reflexión, en la época de veda, pero además, resultado final, 1.29% la diferencia entre el primero y segundo lugar. Y la población católica es el 80%. Por eso les digo, siempre que vean una elección cerrada, mucho cuidado porque ya hemos estado estudiando muchas causales de nulidad y ya saben, si no es una, es otra, y si no es otra, y si no es otra, y muchos partidos políticos nos hacen valer aquí al tribunal todas las causales de nulidad. Pero ¿cuándo nos las hacen valer? Cuando ven esto, 1.29%. Si es un resultado tan cerrado, entonces el partido inmediatamente dice, oye, es que cualquier cosa puede afectar. Vean aquí,
el 1.29% fueron 2.529 votos, lo que equivale al 1.29% del total de la votación. Entonces hay una diferencia entre un segundo lugar de 2.529 votos, lo que atendiendo a que la población católica es un 80% y el ministro de culto es un cardenal o un obispo muy importante, pues se dijo, no se tiene la certeza de que la cantidad de sufragios, de esta cantidad de sufragios, pudo estar o no pudo estar afectada. Tampoco se sabe cuántos votaron en plenas condiciones de libertad y cuántos no votaron en plenas condiciones de libertad. Por lo tanto, de alguna forma sí se puede inferir que se afectaron la voluntad ciudadana en un término y en un número importante porque se dieron las condiciones y los elementos ya vimos. Entonces se dice, esto es contrario a la Constitución, esto está afectando un principio constitucional, está afectando el proceso y sus resultados. Los resultados de ese proceso no pueden considerarse constitucionalmente válidos para renovar el cargo de elección popular del ayuntamiento. Les digo, son casos discutibles, ¿eh? Alguno me podría decir, no, pero a ver, tú acredítame ahí que se afectaron 2.529 votos. No sabemos, pero tenemos indicios que van en ese sentido, porque, les digo, fue muy cerrada la votación, fue un ministro de culto muy importante y sobre todo, si lo hubiera dicho en la misa, y no sale en radio, no sale en televisión, no sale en redes sociales, pues no se podría anular la elección, porque ¿cuántos estaban en misa? A ver, muchos, 500. Te ganaron por 2.500. Ahí sí está fácil, ¿no? En la misa había 500 y aquí te ganaron por 2.500. Entonces, aunque todos los de la misa hubieran dicho, le voy a hacer caso al cardenal, pues son 500. Pero si esto lo subimos a redes sociales y dura una semana en redes sociales y está el día de la jornada electoral, pues ya ahí aumenta, no sabemos exactamente. Y por lo tanto, la Sala Superior decidió ahí anular la elección y dijo, se violó el principio de separación Iglesia-Estado, es un principio fundamental y por lo tanto no se puede declarar válida la elección. Vean cómo nos dice, se tiene que anular la elección. Se vulneró este principio fundamental, lo que impide validar los resultados de la elección con un proceso auténticamente democrático. Lean el texto de la sentencia y nunca dice se anula la elección, porque no se puede anular, no hay causal de nulidad. Dice no podemos declarar válida la elección. Y si no podemos declarar válida la elección, pues lo contrario es declarar la validez de la elección por violación a un principio constitucional. Esta idea y este criterio de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales nació de estos temas de símbolos religiosos y nació en el caso de Yurecuaro, Michoacán, del 2007. Pero uno decía, bueno, a lo mejor para el 2021 ya cambió, a lo mejor ya no está el 130, porque ya no se afecta a la voluntad ciudadana. Pero fíjense, estamos en 2021, sigue el principio 130 y se sigue demostrando que sí se puede afectar a la ciudadanía la propaganda religiosa. ¿Qué nos dice esto? Que si tenemos el precedente de 2021, pues créanme que este precedente va a seguir vigente para el 2024. Y el 130 de la Constitución no se va a modificar porque ya no se modificó para el 2024, entonces hay que estar muy pendientes en el 2024 cuando se utilicen símbolos religiosos o propaganda religiosa y se revise el resultado final de una elección. Pero vean, todos los casos que hemos platicado en estas sesiones, todos son 2 o menos. Y la Constitución, en pocas palabras, nos dice en las causales de nulidad constitucionales, si es 5 puntos o menos. Pero los casos que ha anulado la Sala Superior, los últimos casos que ha anulado, que son bastantes, siempre el resultado final es de 2 o menos. Todavía revisa más a fondo los temas del tribunal y para anular una elección, todas las elecciones han sido de menos de 2 puntos la diferencia entre el primero y segundo lugar. Todavía le dice el tribunal a la Constitución, mira, a lo mejor 5 puntos son muchos, pero yo he anulado elecciones cuando la diferencia es menos de 2 puntos. Entonces saquen sus números, saquen sus estadísticas, lo que ustedes quieran, pero cuando vean una elección donde se ganó por menos de 2 puntos,
va a empezar el recuento total, van a querer que se abran todos los paquetes, van a querer que se revisen todas las boletas y luego van a hacer valer nulidad de votación recibida en casilla, como ya vimos, y luego van a hacer valer nulidad de elecciones. Y pueden ser varias causales de nulidad. Pueden llegar por símbolos religiosos, por violencia política en razón de género, por recursos de procedencia. Todas las que hemos visto las van a hacer valer todas, ¿eh? O nomás una, o dos, o tres. Pero seguramente el partido o todos los partidos ya están leyendo esto y dicen, si es menos de 2 puntos, pues vamos a buscar irregularidades en toda la elección y vamos a ir a hacerlas valer al tribunal todas estas irregularidades. Y vean cómo terminó la sala superior. Dijo, por lo anterior es que se consideran formados los elementos necesarios para declarar la invalidez de la elección. Aunque todavía hemos visto tribunales que dicen para declarar la nulidad de la elección. Entonces, es un tema técnico, no va a pasar nada si un tribunal dice para declarar la nulidad de la elección porque los efectos son los mismos. Nos vamos a elección extraordinaria. Pero técnicamente lo que se tiene que decir es se declara, como se dice aquí, la invalidez de la elección porque se vulneró un principio constitucional en separación iglesia-estado. Entonces hay que tener cuidado. Algunos de ustedes, pues, seguramente van a decir, ¿por qué sigue esta restricción constitucional si afecta a derechos humanos? Pues porque ya se ha impugnado inclusive ante la Suprema Corte y la Suprema Corte ha dicho que se tiene que atender a esta restricción constitucional todavía y a cualquier otra que tenga la Constitución. Porque lo que tiene la Constitución mexicana es que tiene diversas restricciones constitucionales. Entonces, por un lado, en el capítulo de la Constitución que habla de derechos humanos y que se debe buscar la interpretación más favorable, pues muchas veces se enfrenta esa interpretación de la Constitución y esos derechos humanos a otras restricciones constitucionales. Es lo que nos pasa en México. Tenemos normas constitucionales que se enfrentan directamente. Si ustedes leen el primero de la Constitución, el 6 y el 7 de la Constitución, que nos habla de protección de derechos humanos, de interpretación favorable, de libertad de expresión y derecho de información, 1, 6 y 7 se enfrentan directamente al 130, pero directamente, porque el 130 no está haciendo lo que dice el primero, no está haciendo lo que dice el 6 y no está haciendo lo que dice el 7, pero dice porque históricamente debe haber esta excepción. Entonces, cuando los tribunales, sobre todo los de última instancia, tienen que ponderar entre las normas constitucionales. Y un tribunal constitucional no puede decir, no vale el 1, o no vale el 6, o no vale el 7, o no vale el 130. Tiene que ponderar todas las normas y decir, para resolver este caso concreto, vamos a aplicar el 130 y no vamos a aplicar el 1, el 6 y el 7. Pero no dice que no tiene validez. No puede decir eso. Simplemente dice aquí en este caso es lo que se llama ponderación en los temas de argumentación. Aquí en este caso pesa más el 130 que el 1, el 6 y el 7. Habrá otros casos donde pese más el 1, el 6 y el 7 que el 130, pero ahí están vigentes los dos. Y también nos dicen los europeos, sobre todo, ¿no? Los profesores, oigan, es que su constitución pues tiene contradicciones. Pues sí, sí las tiene, y entonces les toca a los tribunales constitucionales decidir por qué lado de la contradicción se va, cuáles aplican, ¿no? Como por ejemplo, ¿saben qué? Se discutió muchísimo también cuando se reformó la Constitución y se dijo en el artículo 41 que ningún partido político, ninguna persona física, ninguna persona moral podría contratar propaganda política en radio y televisión. Eso no saben también en el 2007 cómo se cuestionó esa reforma constitucional, porque todas las estaciones de radio, los canales de televisión, todos fueron a la Suprema Corte y les dijeron, me están vulnerando mi libertad de expresión y mi derecho a la información. ¿Cómo es posible que no pueda llegar un ciudadano y manifestarse en la televisión a favor de una candidatura? ¿Y cómo puede ser que no pueda venir un ciudadano y manifestarse en la televisión en contra de una candidatura? ¿Qué pasa con la libertad de expresión de toda esa ciudadanía? Y luego, ¿qué pasa con la libertad, con el derecho a la información que tenemos todos? A lo mejor a ustedes o a nosotros, a ver, pues que va a ir el futbolista tal a la televisión. No se puede pronunciar ni a favor ni en contra de un partido, y menos contratar. Que no se le ocurre a un futbolista contratar un minuto en la televisión y decir, estoy a favor de este candidato para la elección presidencial.
Eso en México también es una restricción constitucional porque está atentando contra la libertad de expresión y el derecho a la información de ese futbolista que quiere manifestar sin pagar un anuncio en la televisión o en el radio o en redes sociales. Pero aquí también ha quedado demostrado que si se quita esa restricción constitucional, entonces se afecta la equidad y la contienda. Y entonces llegan personas famosas con mucho dinero, tratan propaganda y ya no la equidad y la contienda. Porque las personas, sobre todo las personas famosas, tienen mucho dinero y a lo mejor las personas que no son famosas no tienen dinero, entonces afecta la equidad y la contienda porque las personas famosas van a meterle dinero a la campaña y van a decir voten a favor de este partido. Y los que no tienen dinero no pueden entrar en televisión, porque cuesta muy caro los tiempos en radio y televisión. Entonces en 2007 se decidió, nadie va a contratar propaganda política, ni un peso, ni los partidos políticos tampoco pueden gastar ni un peso y no saben esa restricción constitucional, cómo se ha cuestionado. Y también nos dicen muchos profesores del extranjero, es que ¿por qué no dejan pronunciarse a la ciudadanía contratando propaganda en radio y televisión? Pues no, porque aquí se afecta. No puede haber dinero de por medio en la propaganda política. Y si contratan tiempos en radio y televisión, ya hay dinero de por medio. ¿Y de dónde salió ese dinero? ¿Y ese dinero a quién está favoreciendo? Y los que no está favoreciendo no tienen dinero como les total. Que ahí está la restricción constitucional también, que nos dice nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión, cuando en Estados Unidos todos pueden contratar. Todos pueden donar dinero, toda la ciudadanía en Estados Unidos puede donar dinero a favor de una candidatura presidencial. Aquí imagínense que pasara eso, no, es prácticamente imposible que yo salga en la televisión y pague 10 pesos por un minuto y me pronuncie a favor o en contra de una candidatura, pues inmediatamente va a venir la queja e inclusive la sanción. Y yo puedo decir, ay, soy una persona física, ¿por qué me van a sancionar? Porque te pronunciaste. Y me sancionan, ¿eh? Y ya se revisa la individualización de la sanción, es decir, pues cuál es la capacidad económica de esa persona y conforme a su capacidad se sanciona. Pero ahí están las sanciones y las televisoras han sido sancionadas muchas veces y con mucho dinero. Y los canales de radio también han sancionado muchas veces y con mucho dinero porque no atienden muchas veces a esta restricción constitucional, porque ellos dicen que se están vulnerando su derecho de libertad de expresión y su derecho a la información. Y ahí sigue la discusión, pero bueno, en este plan A, que no funcionó, que el plan A le estaba dando una mayor apertura a estas manifestaciones de la ciudadanía y de los servidores públicos, reformando la Constitución, pero no pasó el plan A. Nos pasó el plan B. El problema es que al aprobarse el plan B y ser vigente, pues es contrario en muchas cosas a la Constitución. Y entonces habrá que ver después, como ya lo hemos platicado, cómo se pronuncian los tribunales sobre las normas del plan B, si son conformes a la Constitución o no son conformes a la Constitución y si tienen que declarar su invalidez. Bueno, compañeras y compañeros, no sé si tuvieron por ahí alguna duda, alguna otra participación. Esta es una presentación solamente que se refiere a este tema, ¿no? De propaganda religiosa. Entonces, si la quieren también, con todo gusto, escriban a mi correo electrónico y les hago llegar esta presentación. También las que hemos visto anteriormente, cuando ustedes quieran, me pueden escribir a mi correo electrónico y con todo gusto se las hago llegar. No voy a estar con ustedes mañana, creo que mañana no voy a estar ni el lunes, pero seguramente nos veremos en alguna otra sesión. Ya estamos ahora sí ya muy avanzados en este diplomado, ya próximamente van a terminar las sesiones de este diplomado, pero seguramente nos vamos a ver todavía por ahí en una o dos sesiones. Faltan algunos temas importantes, falta el reencuentro de votos, que es un tema muy importante, cuáles son las características, cuándo se debe abrir un paquete, cuándo no, por qué sí, por qué no, cuándo es recuento total, cuándo es recuento solamente de unos paquetes, no de todos. Y también se va a ver otro tema muy importante, el juicio de inconformidad, cómo es que se deben impugnar todos estos temas de boletas, de recuentos, de nulidad de casillas, de nulidad de elección. Vamos a ver también ese medio de impugnación, que ahora ya no se llama juicio de inconformidad, se llama juicio electoral, pero yo no sé si pasado se vuelva a llamar juicio de inconformidad o no, porque tenemos que esperar qué dice la Corte de esta nueva ley general del sistema de medios de impugnación. Si queda vigente esta nueva ley general del sistema de medios de impugnación, le vamos a llamar juicio electoral.
Si no queda vigente, le vamos a llamar, como siempre se ha llamado, juicio de inconformidad, pero vamos a ver los elementos, cómo le voy a hacer para presentarlo, qué tengo que decir en mi demanda, cuáles son los plazos para promover este juicio de inconformidad y qué puedo impugnar, ¿no? Con esto termino. De entrada les digo, se pueden impugnar 6 cosas, como ya hemos platicado. Vía juicio de inconformidad se puede impugnar la validez o nulidad de una boleta. Nada más una boleta, podemos ir al tribunal e impugnarla. Recuento de votos de un paquete o de todos los paquetes de una elección. Se puede impugnar la nulidad o validez de los votos en una o en varias casillas. Se puede impugnar la nulidad de la elección. Se puede solicitar, como vimos hoy, la invalidez de una elección. Y finalmente se puede solicitar la inelegibilidad de uno o varios candidatas o candidatos ganadores. Todo eso se puede presentar vía juicio de inconformidad. Se tiene que presentar al mismo tiempo todas estas irregularidades. Puedo decir todo lo que ustedes quieran, a lo mejor. Puedo decir en mi demanda, revisen estas boletas, abren estos paquetes, anulen estas casillas, anulen la elección y también revísenme porque yo digo que el candidato es inelegible. Todo eso puedo pedir en un juicio de inconformidad. El problema que tenemos, que el plan B no lo afectó, es que solo tenemos 4 días para presentar el medio de impugnación. Y el problema que tienen los tribunales electorales es que tienen plazos específicos para resolver ese juicio de inconformidad. Y puede ser uno. Entonces decimos, pues tenemos 15 días para resolver esa demanda. Pero si llegan 350 de una sola elección, también solamente tenemos 15 días para resolver esos 350 de una elección. ¿Y qué tal si se impugnan 100 elecciones? Tenemos que resolver todos los juicios de inconformidad que se presentaron en 100 elecciones. Y fíjense, de diputados nada más, de diputaciones federales, nada más vamos a tener 300 elecciones en el 2024. Entonces, en diputaciones federales se pueden impugnar 300 distritos. Y si se presentan en cada distrito de esos 300 4 demandas, pues son 1,200 demandas que se tienen que resolver en fechas determinadas. Y solo estamos hablando de diputaciones federales. Pero imagínense una elección, vamos a tener elecciones en todas las entidades federativas, las diputaciones, alcaldías y presidencias de la República. Pues pueden llegar muchísimas demandas o pueden llegar muy pocas. Todo va a depender del resultado en todas las elecciones. Si el resultado es muy amplio en todas las elecciones, va a llegar muy pocas demandas. Pero si el resultado es cerrado en la mayoría de las elecciones, pues lo que nos dice la experiencia es que prácticamente se van a impugnar todas las elecciones con resultados cerrados. Pero pues no tenemos el dato. No sabemos realmente qué pueda suceder en 2024. Como se los he dicho muchas veces, en el 2012 llegaron 350 demandas y en el 2018 no llegó ni una sola. Todos aceptaron el resultado final de la elección presidencial. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Pásensela muy bien y ya nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo para todas y todos y muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego y le agradezco mucho al ingeniero que le dio seguimiento a esta presentación. Gracias y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Buen fin. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Cuídense mucho. Un abrazo.